Voy a hacer un vídeo muy breve hoy hablando de una cosa que yo creo que todos tenemos en la cabeza y es cuando llegamos a un máximo anterior y estamos viendo, en este caso en el IBEX, estamos en los máximos, como podéis ver aquí, del año, amagando una ruptura. Si me voy a Eurostoxx me encuentro en una situación muy similar. Aquí podemos verlo. También atacando la zona de máximos de diciembre y de finales de febrero. En el caso de prácticamente la gran mayoría de los mercados, podemos coger Estados Unidos y vemos una situación muy similar, con un empuje por encima ligeramente de 1885, 87, que eran los máximos anteriores. Si pongo un diario lo podemos ver fácilmente. Ahí vemos ese ataque a esos máximos y ligera superación. Y aquí la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, bueno, si se rompen los máximos históricos es positivo y por tanto habría que continuar con el movimiento al alza. Nos encontramos por tanto en un catalizador de compra. Y dices, bueno, el gran problema que surge cuando uno espera a comprar estos niveles es que lógicamente si se produce una falsa ruptura, que consiste básicamente en una perforación momentánea del máximo anterior y posteriormente una corrección, nos encontramos realmente con un movimiento potencial de vuelta muy grande. Este movimiento potencial de vuelta, como se puede ver aquí, podría incluso intensificarse hasta esta zona de soporte y no cambiaría realmente nada la situación que estamos analizando. Seguiríamos con un mercado en una tendencia claramente alcista desde hace mucho tiempo, en un proceso lateral donde la última fase impulsiva ha sido muy fuerte, de mucha calidad, como es esta que vemos aquí, con superación del máximo intermedio, y por tanto una vuelta aquí no implicaría nada más que una continuación en el proceso de elaborar una fase de consolidación lateral. Este mismo concepto es aplicable lógicamente a la gran mayoría de los mercados. Si yo miro el DAX, si lo pinto de la forma que lo he hecho con una especie de ABC, lo que vemos es que ya debiéramos estar hablando de que el mercado está rompiendo con vistas a irse para arriba. Pero ¿quién nos dice a nosotros que el DAX finalmente no pueda tener una estructura de este estilo? Voy a modificarlo para que veáis con qué pequeño cambio conseguimos introducir una variante muy peligrosa para el que compra en el tramo final. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no se ha producido la ruptura. Lo que sí es cierto es que en el ataque a la zona de máximos lo que solemos tener son indicadores muy sobrecomprados y muchas veces perdiendo incluso cierto momento, es decir, dando señales de agotamiento. Esto no quiere decir que la superación de los máximos previos o de las directrices que unen los máximos previos no sea una señal positiva. Por supuesto que lo es. Lo que pasa es que no nos garantiza en absoluto que el movimiento del mercado no vaya a ser algo de este estilo. Y lo que implica eso es simple y llanamente que tal vez el momento de la superación de los máximos anteriores o de la superación de los máximos recientes no siempre es el mejor catalizador para buscar el 100% de la compra. ¿Dónde hay que buscar el 100% de la compra? Evidentemente, como digo siempre, no hay un nivel, es una zona, es un área o es una división de puntos de entrada en función de la certeza o de la argumentación que podemos poner en nuestra ficha. Evidentemente, cuando atacamos la zona de abajo, tenemos como argumento la zona de soporte y la directriz estructural que viene funcionando desde hace muchísimo tiempo, y en contra está el momento negativo que trae el mercado, el riesgo de que se configure una figura de vuelta que mucha gente pensaba que podía ser un hombro cabeza a hombro, como ya dijimos aquí, muy poco probable que sea eso cuando el resto de los mercados no están provocando rupturas de ningún tipo y además en ningún momento se ha roto la directriz alcista. Aquí probablemente había que haber estado activo buscando oportunidades o catalizadores, o bien en la ruptura de la secuencia negativa de osciladores, o bien alguna vela que fuese indicativa de que el mercado se podía dar vuelta, o en gráficos intraday buscando algún tipo de figura de vuelta que pudiese animarnos a encontrar el sentido a la subida. Yo personalmente no lo he hecho en el DAX, pero sí lo he aplicado en otros mercados. Y de esto lo que te va a permitir básicamente es que cuando llega el momento de decidir qué hacemos en el punto actual, no tengas cierta ansiedad por buscar la compra justamente en el momento en que se produce la ruptura. La ruptura es un evento
que favorece y fortalece la visión que tenemos, no por la ruptura en sí, sino por la secuencia y el análisis de la tendencia en la que estamos inmersos. Es decir, que si yo miro Italia, lógicamente el proceso positivo en este índice no viene de la superación reciente de este máximo, sino de la estructura que arrastra desde hace mucho tiempo, que es un proceso ascendente de mínimos y máximos y que además va cogiendo cierta velocidad, como podéis ver aquí, ya que las tendencias tienden a no apoyarse abajo, sino a dibujarse nuevas líneas de tendencia con más verticalidad. Tarde o temprano llegará un proceso correctivo, pero de momento los puntos de apoyo en esas directrices son las oportunidades que hay que utilizar para abrir posiciones, y los máximos superando los máximos previos son una señal positiva de que el proceso de máximos crecientes y mínimos crecientes sigue intacto. Por tanto, no quiere decir que no podamos usar la superación de máximo reciente como catalizador de compra, pero existe el riesgo de que si se produce una falsa ruptura que no cambie en nada la estructura gráfica que arrastramos desde hace muchos meses, pueda generar una situación muy incómoda para el que acaba de comprar justamente en la ruptura del último máximo creciente, como es el caso del IBEX. Si vas a montar una estrategia basándote en la superación de un máximo, es mejor que en lugar de que sea un máximo justamente previo y solamente uno, responda a una estructura más parecida a la del Eurostoxx 50. ¿En qué sentido? En que la superación de esta zona de resistencia que aún no se ha roto no solamente implica romper no ya uno, sino 1, 2 y 3 puntos de rebote o de resistencias muy relevantes, y además podría consolidar la salida de un rango lateral que, como vemos aquí, es muy grande, con forma casi triangular al final, y eso me permite calcular ciertos objetivos al alza que en este caso son muy ambiciosos. La conclusión de este análisis o de este mensaje que estoy enviando ahora es: no dejéis la decisión de acumular las posiciones o de montar las posiciones solamente al evento de la ruptura de un nivel que aparentemente puede ser una resistencia fuerte, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que hay rupturas momentáneas y luego se pierden los puntos. ¿Dónde está la argumentación fuerte en este mercado? Realmente está en la estructura de base. Hay una tendencia de mínimos crecientes y máximos crecientes muy estable desde hace mucho tiempo, y eso hace que tengamos como decisión que estamos en un mercado donde parece más probable que la compra en las correcciones sea la estrategia adecuada, ya que buscamos operar a favor de tendencia. ¿Y cuáles son los puntos en los cuales nos vamos a encontrar con una situación que favorece la relación riesgo-beneficio en las entradas de compra? En los sucesivos apoyos que se van produciendo en las distintas directrices alcistas y en las áreas de soporte donde se encuentra un mejor ratio riesgo-beneficio para buscar esas operaciones al alza. Aquí evidentemente va a haber un catalizador muy importante si finalmente se produce, pero no debiéramos dejar toda la toma de decisiones en base a lo que pueda surgir en torno a estas dos líneas de arriba, sino que debiéramos haber intentado aprovechar de alguna manera alguno de los procesos correctivos que se han ido produciendo para ir buscando parcialmente el posicionamiento, y eso hace que si hemos conseguido entrar en niveles un poco más bajos, la compra adicional o acumulación que podamos hacer ahora lo que nos hace es ponernos con un precio de entrada medio, lo cual ya no es tan problemático si el mercado tiene un movimiento de vuelta momentáneo tras la ruptura de un nivel de techo importante. Es decir, si hace esto, si ocurre eso y yo he posicionado mi portfolio comprando en algún momento en esta zona y adicionalmente comprando aquí, quiere decir que mi precio medio de entrada realmente se encuentra en torno a esta zona, y por tanto esta corrección no implica que padezca un gran deterioro en mi cuenta de resultados, sino simplemente que lo que llevo acumulado de ganancia vuelva a cero, lo cual no es un problema demasiado grande. ¿Y dónde debiera estar el stop de este tipo de movimiento? Pues lógicamente, si lo estamos basando en un proceso ascendente, en una tendencia de largo plazo que empieza a mediados del 2013 o a principios del 2013, mi primer punto a vigilar será este nivel, y mi siguiente punto a vigilar debiera estar en torno
a esos mínimos, por debajo de los mínimos anteriores. Y mi tercer y punto definitivo sería por debajo de una zona pivote estructural y de la formación o de la tendencia que viene funcionando desde 2012 y que pasa por este punto. De esta manera estructuraríamos distintos niveles de advertencia de que la situación se está deteriorando, siendo esta la clave definitiva para una posibilidad de cambio de tendencia de cierta dimensión, porque además por debajo de este punto implicaría que todo este movimiento que tenemos aquí, en lugar de una consolidación lateral para continuar subiendo, se puede estar convirtiendo en una formación de vuelta o estructura de distribución. Espero que os haya quedado más o menos claro el concepto. No quiere decir que los niveles de ruptura de máximos no sean relevantes, claro que lo son, y apoyan muy bien toda nuestra ficha de mercado constructivo como el que estamos analizando aquí, pero dejar solamente la decisión a la superación de estos máximos para abrir la posición y exclusivamente ese argumento tiene el riesgo de que las falsas rupturas nos hacen mucho daño. Durante los próximos días veremos lo que va a pasar con este nivel, que es muy relevante para la visión de las próximas semanas o meses. Muchísima suerte con vuestra operativa y nos vemos en el próximo vídeo.